Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Gracias, Alberto, como en los buenos tiempos, abriendo el programa Coincidir de Alberto Escobar y su coautor. Y estamos en esta ocasión para platicar con ustedes sobre las virtudes, que siendo tantas, yo creo que hay cientos de virtudes, pero se pueden resumir en 7, solamente 7. Es más, se pueden resumir en 2. Y vamos a hablar de algunas de esas virtudes. En otro programa completaremos. Pero las virtudes que les decíamos que se pueden resumir en 2, son como un árbol que tuviera 2 raíces. Como si yo fuera ese árbol y me pongo de pie y digo, yo soy ese árbol y tengo 2 raíces. Una raíz son las virtudes teologales y la otra raíz son las virtudes cardinales. 3 teologales: fe, esperanza y caridad. 4 virtudes, las primeras son de Dios, las otras 4 son del hombre y son cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ya vamos entrando el tema de la plática. De las 7 virtudes vamos a hablar de 3 solamente. Solamente que, permítame decirles que de esas 7 virtudes se derivan más de 100. Porque virtud es cualquier hábito operativo bueno, cualquier buena costumbre que adquirimos se convierte en una virtud. Si una persona es puntual, limpio, honesto, sincero, trabajador, honrado, leal, alegre, optimista, son virtudes. Pero esas virtudes se ramificaron como aquellas raíces y vienen de las 2 virtudes, de las teologales y de las cardinales. Las teologales vienen con el bautismo. Sí, vienen de Dios, vienen con el bautismo. Dios nos las imprimió en nuestra alma, habiendo sido bautizados. Entonces son dones, son regalos de nuestro Señor, esas virtudes. Eso es muy importante, son regalos, no nos cuestan nada, son gratis, porque todas las demás virtudes cuestan. Si una persona tiene la virtud de meter muchos goles, le costó mucho entrenamiento adquirir esa virtud. Y si otro tiene la virtud de tocar la guitarra muy bonito como Alberto, no te vueles. Le tocó muchos años de estar practicando con la guitarra hasta que aprendió, y el que aprende a cantar también, como Ilián, se ponen a cantar hasta que le sale. Todas las virtudes cuestan mucho esfuerzo, menos las teologales. Esas son un regalo de Dios. Y son 3 las virtudes teologales. Sí, son maravillosas, son la fe, la esperanza y la caridad. Y yo creo que debemos empezar primero por la fe, que también es un regalo de Dios y hay también que pedírsela. La fe. La fe significa creerle algo a alguien, punto. ¿Qué es fe? Pues creerle algo a alguien. Sin ver. Sin ver. No como Santo Tomás. Cuando no veo y me dicen una cosa y me la creo, entonces eso es tener fe. Si le tengo fe a una persona es fe humana, si tengo fe a lo que dice Dios es fe divina, pero sigue siendo fe. Todos somos personas de fe. Por ejemplo, a lo mejor ninguno de nosotros conoce el Taj Mahal en la India, pero sabe que existe porque le han dicho, y por fe sabe que existe el Taj Mahal, y por fe creemos que hay una teoría de la relatividad y que hay una galaxia que se llama quién sabe cómo. Todo es fe,
porque muchísimas cosas no las hemos visto nosotros. Entonces tenemos que vivir de fe. Para acabarla de amolar, por fe, creemos muchas cosas. Creemos que papá es papá y que mamá es mamá. Por fe. ¿Qué tal si somos adoptivos y nunca nos dijeron? Pero tenemos la fe, que nos dicen que somos sus hijos y creemos que somos sus hijos. Pero tenemos la fe porque fuimos bautizados. La fe y las 3 virtudes teologales nos vienen gratis en el bautismo. Y en el sacramento del bautismo adquirimos la filiación divina. Con el bautismo se nos perdona el pecado original. Con el bautismo nos viene que somos hijos de Dios. Semejantes a Él, es una semejanza. A su imagen y semejanza y sus hijos. Y la fe, la virtud de la fe, viene del bautismo. Es una virtud teologal. Y se llama teologal porque procede de Dios, no procede del hombre. Podemos decir de las 2 piernas que unas son las virtudes de Dios y otras las de los hombres. Unas que nos regala Dios y otra que los hombres las desarrollamos. La fe es una de esas virtudes teologales. La primera virtud teologal, que es la fe, se manifestó una vez que Jesús había resucitado y se le apareció a los discípulos y lo vieron y creyeron en Él. Tomás no creyó porque no lo vio. No tenía fe suficiente hasta que un día se encontró con Él en el cenáculo y le dijo, dichoso, porque a los demás, dichosos porque sin ver creyeron. Porque Santo Tomás puso condiciones. Que si no lo veía, no iba a creer en Él. Si no tocaba las llagas de sus manos o veía la lanza, o sea, las huellas de la lanza que le había atravesado su costado, Él no creería. Entonces nuestro Señor dijo, dichosos los que sin ver creen. A ver, Tomasito, pasa para acá tu mano, métela aquí en el costado. A ver, tu dedito, Tomás, mételo aquí en las llagas. ¿Ya viste? ¿Es lo que querías ver? Y Santo Tomás, casi llorando, le dice, Señor mío y Dios mío. Son palabras que se recogen en la Santa Misa. Cuando el sacerdote eleva la sagrada hostia consagrada, el pueblo exclama, Señor mío y Dios mío. Con la fe de aquel Tomás que lloraba por haber sido incrédulo. Y Dios le dice, no seas incrédulo, sino fiel, ten fe. Sí. Y igual nos dice a nosotros, no seas incrédulo, ten fe. Oiga, es que yo no creo en... Pues cree. Si quieres creer, cree. Y si no quieres creer, no crees. Porque la fe viene de la voluntad. Hace falta que el hombre quiera creer. El que cree se salva, el que no cree, pues no se salva. El mismo Cristo lo dijo. Sí, lo dijo. Cristo resucitado y aparecido a los apóstoles, cuando les dijo, id y bautizad por todo el mundo, el que creyere y fuere bautizado, vivirá. Y el Sí, que se no salvará. No se salvará. Se salvará. Entonces, Vivirá para la vida eterna. Esa era la salvación, nacimos para ser eternos, es un regalo de Dios. Hay que aprovechar ese regalo de la fe tan grande que nos regaló. Hay que trabajar para seguirla teniendo siempre y nunca perderla. Porque se pierde la fe. Claro. Se pierde la fe. No se pierde totalmente, es teologal, pero se enfría, se nos enfría la fe. ¿Cómo se enfría la fe? ¿Cómo le hago para que se me enfríe la fe? El pecado. Si cualquiera de nosotros tenemos la experiencia personal que cuando estamos en pecado se nos va olvidando Dios, se nos va adormeciendo la fe. Por eso son tan importantes los sacramentos, porque los sacramentos nos dan la gracia para poder crecer en la fe. ¿Sí? Y esa fe que Dios nos dio, pues es como una semillita y nosotros como una macetita, y hay que cultivar esa planta para que crezca. Y qué gusto le da a Dios cuando nuestra fe crece. Porque fíjese, es bonito tener fe. La gente que tiene fe es gente muy feliz. La gente que tiene fe no se preocupa de nada porque sabe que Dios está presente,
que es contemplativo en medio del mundo, y entonces dice, pues Dios no me va a soltar de la mano. El que guarda para otro día de Dios desconfía. Dios dirá, si tu mal no tiene remedio, ¿de qué te apuras? Y si tiene remedio, ¿de qué te apuras? Es gente que se siente en las manos de Dios y tiene una gran fe. Bueno, en el pasaje de la vida de Cristo vemos también a Pedro, que ve a Cristo del otro lado de las aguas, del mar, y se avienta al mar con aquella fe de que del otro lado estaba Cristo esperándolo, pero empezó a sentir miedo porque se llegó caminando en las aguas, una tormenta, sentía que se le venía, y ahí dudó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas en mí? Ahí estaba Cristo. Así somos los humanos. Y en cuántas ocasiones Cristo nos reprocha precisamente eso, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Que no nos lo tenga que decir a nosotros, sino que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Fíjate que el que tiene fe está pregustando el cielo. Su fe le permite desde aquí comenzar a disfrutar el cielo. Sí, también se dice que el hombre, ¿por qué tenemos poca fe? Si con la fe podemos mover montañas. Entonces, pues hay que trabajar para que esa fe crezca día con día. Y eso que suena tan bonito, que suena tan imposible, eso lo dijo Dios. Cristo les dijo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a esta montaña, descuájate y arrójate al mar, y la montaña los obedecería. Así es la fe de poderosa. O sea que nosotros no somos poderosos, nosotros, aunque somos hijos de Dios, no podemos nada, pero nuestra oración, nuestra súplica sí puede. Entonces si le suplicamos a Dios, Dios que es todopoderoso, obrará por nuestros ruegos cosas increíbles, si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza. Bueno, y humanamente también, cuando Cristo estaba en medio de los hombres, tocó la ocasión en que un ciego estaba a la orilla del camino y oía la multitud que lo seguía, no lo veía, nomás escuchaba, pero él con gran fe gritaba y gritaba, la gente se molestaba, lo hacía a un lado y él seguía con aquella tenacidad, con la fe, aquella gran fe, gritándole que por favor lo permitiera ver, y Jesús, sabiendo lo que él quería, se regresa y lo voltea a ver y le dice al ciego, ¿qué quieres que yo haga? Como si él no supiera. Señor, que vea. Y desde ese momento le devolvió la vista. Este ciego se llamaba Bartimeo. El ciego de Jericó era. Jericó, Bartimeo de Jericó. Bartimeo. El hijo de Timeo, Bartimeo. Y la iglesia ha tomado las palabras de este ciego como una jaculatoria. Señor, que vea. Lo dicen en latín, Domine ut videam. Los que hablamos español, pues el latín nos parece muy familiar. Domine ut videam. ¿Qué quieres, Señor, que vea? Entonces, cuando a nosotros nos arrecie la oscuridad de la vida y cuando queramos que Dios nos ilumine, cuando no encontramos el camino, cuando hacemos tonterías, cuando nos desviamos de nuestro camino correcto, entonces le pedimos a Dios, como Bartimeo de Jericó, Señor, que vea. Señor, no veo la puerta, ¿cómo le hago? Domine. Eso nos hace, Señor, dueños de nuestra vida y señores de nuestra libertad, porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, somos dueños de nosotros mismos, tomándonos de la mano de Dios, de Cristo. Es fácil creer, basta con decirle a Dios que sí. Si mi madre me dijera una cosa, fíjate, hijo, que tú tenías sarampión y por eso te quedaste pelón. No es cierto, nomás para que rime. Fíjate, y que yo te curé con tal cosa tu sarampión. Yo le iba a creer porque me lo dijo mi madre. Y si Dios nos dice cosas, no le vamos a creer a Dios. Entonces pues es fácil creerle a Dios, porque Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. De modo que es fácil creer. Ay, que no tengo fe. Pues tenla. Basta con que quieras tener la fe. Máximo si estás bautizado, con mayor razón, pues tienes si estás ese regalo. Auxiliado por la fe teologal del bautismo. Sí. Entonces, igual,
así como es muy facilito creer, aunque usted no lo crea, es muy facilito dudar, porque si a mí me dicen, oye, pues hoy es jueves, pues no creo. Bueno, es lunes, no, tampoco creo. Bueno, estamos en México, no creo. Demuéstrame. Es que, oye, esta mujer se llama Bárbara, pues yo no estuve en su bautizo, ¿cómo voy a saber que le hayan puesto ese nombre tan bárbaro? Y es muy fácil negar, tan fácil, que es más fácil, Santo Tomás decía, es más fácil, no, Santo Tomás no lo decía, sus discípulos, es más fácil para un burro negar que para un científico aceptar. Es decir, cualquier burro puede negar, pero aceptar requiere un acto de voluntad. Entonces, vamos a creerle a Dios y vamos a tener fe en Dios como un secreto de la felicidad. ¿Quieres el secreto de la felicidad? La palabra felicidad comienza con fe. ¡Qué coincidencia! ¿Quieres felicidad? Pues empieza por tener fe y ya después vendrá la licidad. Pero hay que trabajar para eso, hay que ser constantes, hay que trabajar, hay que luchar, hay que acercarse a los sacramentos. Debe de ser así. Y mira que los sacramentos son un gran dogma de fe, inexplicable. Qué bueno que tenemos la fe teologal. Imagínate que a nosotros nos cuesta ningún trabajo creer la presencia real de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Ese es el corazón del sacramento de la virtud. Centro y raíz de nuestra vida espiritual, decía un santo contemporáneo, la Santa Misa, el Sagrado Sacramento. Ahí está el centro del catolicismo y no en otra parte. Y nos resulta muy facilito adorar al Santísimo, nos hincamos. Aquí en María Visión tenemos un oratorio y el señor obispo nos permite tener un sagrario con el Señor, y entonces antes de venir al programa vamos y nos arrodillamos con el Señor como un torero que antes de partir plaza va y se hinca frente a la imagen de la Virgen de la Macarena y le brinda su faena. Igual nosotros les pedimos luces para decir menos barbaridades que en el programa pasado. Y se necesita mucha fe para creer en la Sagrada Eucaristía. Imagínate que tú no fueras bautizado, que tú fueras musulmán o que fueras hermano separado, que no tienen el bautismo, entonces no tienen la virtud teologal de la fe, y que te digan, fíjate que en esta hostia no es pan, está un hombre, y que ese hombre no es cualquier hombre, ese hombre es Dios. No le vas a creer. Y para nosotros los bautizados, como tenemos la fe teologal, nos resulta muy lógico y natural, y vemos el Santísimo expuesto y nos arrodillamos con las dos rodillas, porque ahí está el centro de nuestra fe en la Sagrada Eucaristía. Dios nos hizo ricos, nos hizo millonarios, nos dio lo que más vale, esa fe enorme, esa fe que es la puerta al cielo para la vida eterna. Ese es el más maravilloso de los regalos, las virtudes teologales, la fe. Había una mujer, ¿te acuerdas? Había una mujer que era sirofenicia, es decir, no era judía, era una mujer extranjera, y se acerca con el Señor y le pide que le haga un milagro, que le cure a su hijita. Qué lindas las madres pidiendo por sus hijas. Eso fue hace 2000 años y sigue siendo igual hoy. Señor, mi hija está atormentada por un demonio, y el Señor, para probarla, le dice, yo nada más vine a ver a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tú no eres judía, de modo que no estés moliendo. Creo que no lo dijo así, pero no le hizo caso. Y entonces ella seguía insistiendo, y Jesús le dice una cosa durísima, para probarla, como a veces nos prueba a nosotros. Mira, no es justo repartir el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y aquella mujer, en lugar de decirle, ¿me estás diciendo perro?, y enojarse con toda humildad, ¿te acuerdas lo que le dijo? Sí, También Señor. los perros toman las migajas que dejan caer de la mesa. De sus amos. De sus amos. Dame una
migaja de lo que cae de la mesa de los judíos, como a nosotros le pedimos a Dios, danos, Señor, una migaja de lo que cae de la mesa de nuestros hermanos mayores, el pueblo de Israel. Y entonces Jesús casi llora, le dice, mujer, qué grande es tu fe. Es el mayor regalo, repito, que es la riqueza que Dios nos ha dado, porque las riquezas de este mundo podemos ponerla a nuestros pies. Es basura, la ponemos en nuestros pies, las pisamos y más cerquita estaremos del cielo, porque apreciamos esas riquezas que son infinitas. Fíjate que esta mujer sirofenicia, pues era extranjera, y no es el único caso de extranjero. Hubo otro extranjero, era un centurión romano, hablaba latín y arameo o hebreo, la lengua regional, y tenía su cuartel en Cafarnaúm, y tenía hombres a quien él mandaba, le digo a este ven y viene, le digo a aquel vete y se va, y tenía un siervo judío enfermo, y él quería mucho a su siervo, y cuando se le puso enfermo y escuchó que Jesús estaba por Cafarnaúm, mandó una comitiva, díganle que si viene, que si cura a mi siervo. Y Jesús no se hizo del rogar, ahí va para allá, y cuando supo el centurión que iba en camino, le manda una misiva a decirle, no tienes que venir. Con solo que lo desees, con eso me basta. Y fue cuando Cristo le dijo, qué grande es tu fe. Así fue. Yo te aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande en este pagano, que era un romano. Un centurión. Y se llevó de premio este romano de que sus palabras estén recogidas en la Santa Misa. Otra vez, cuando el sacerdote hace la elevación de la hostia, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, palabras de San Juan Bautista, el hijo del mudo. Y entonces le contestamos, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi alma. Son las palabras de aquel centurión del Imperio Romano, soldado, que le dijo a Cristo, se lo dijo en latín, Domine non sum dignus ut intre subtectum meum, y quién sabe qué más. Bueno, esa es la fe, tenemos que dejar el micrófono a Alberto porque está moliendo con que quiere cantarnos una de sus hermosísimas canciones, pero luego regresamos, Torrente de pasiones, corazón en remolino, este pueblo siempre pinta de colores lo que pasa, lo que vive, lo que espera, lo que sufre, lo que sueña, lo que vibra en sus entrañas y que corre por sus venas. Cascada de culturas, rilete del pasado, fiel follaje que cobija el sentir del pueblo mío. Corazón de mil colores, emoción en desbandada, vas corriendo cada día justo al centro de la vida. Remolino, reilete, torbellino que me enredas, vas tejiendo con la vida mis raíces a esta raza y a esta tierra. Cascada de culturas, reilete del pasado, fiel follaje que cobija el sentir del pueblo mío. Corazón de mil colores, emoción en desbandada, vas corriendo cada día justo al centro de la vida. Remolino, reilete,
torbellino que me enredas, vas tejiendo con la vida mis raíces a esta raza y a esta tierra. Remolino, reilete, corazón de mil colores, vas pintando en tu torrente las razones de mi pueblo y de mi gente, de mi pueblo y de mi gente. En el año de 1890, en un pequeño pueblo llamado Corinaldo, en Italia, nace María Goretti, quien después va a ser canonizada por el Papa Pío XII, obviamente llamándose Santa María Goretti. Esta santa, que se celebra el 6 de julio en toda la Iglesia, nos la propone la Iglesia, como lo hace con todos los santos, como un modelo de alguien que supo seguir a Cristo hasta la muerte. Pues esta santa, ¿por qué es conocida? Pues miren, Santa María Goretti hace su primera comunión más o menos cuando tenía 8 años. Su familia vive en un estado de pobreza y de precariedad increíbles porque emigran. Ellos de Corinaldo se van a Nettuno, un lugar cerca de Roma, donde su padre tiene que trabajar en unos campos que, por ser pantanosos, había el riesgo de contraer la enfermedad de la malaria. Eran años muy duros en Italia y su padre, de hecho, contrajo esta enfermedad y murió cuando Santa María Goretti pues era pequeñita. Después ella, pues por la vida de piedad y de cercanía con Dios que vivía en la familia, se le metió en su corazón este lema, por el cual es bastante conocida. Ella decía: morir antes que pecar. Ella, pues lo último que quería hacer en este mundo por su gran amor a Jesucristo era ofenderle, y vivía siempre en la presencia de Dios. Había un chico, un tal Alessandro, que pues le gustaba esta chiquita, ¿no? Y pues un día, desafortunadamente, llevado por su pasión, trata de abusar de ella, como pues pasa desafortunadamente también en nuestros días. Pero esta santa dio un testimonio increíble y es muy actual para nuestra generación, que exalta tanto la sexualidad, bueno, más que la sexualidad, el sexo, y que considera algo ridículo la virginidad, la pureza por el reino de los cielos. Esta santa, a los 12 años, cuando Alessandro quiso abusar de ella, se defendió. Y lo que hizo para defenderse fue solamente recordarle a Alessandro que era un pecado gravísimo y que le podía merecer el infierno si él abusaba de ella. Se puso de rodillas, se ofreció como víctima a Jesucristo y Alessandro le dio 17 puñaladas. Ella después pasa un día de agonía y muere el 6 de julio, pero antes de morir lo que dijo fue:
yo perdono a Alessandro y quiero que él vaya conmigo al paraíso. Alessandro, después de que fue condenado a 30 años de cárcel, se arrepiente y terminó su vida en un monasterio y escribió la vida de Santa María Goretti. Por eso es que la conocemos con tanto detalle. Pues que sea ella nuestra intercesora para que sepamos vivir esta virtud de la pureza, de la virginidad, del celibato en los sacerdotes con toda fidelidad y siempre por el reino de los cielos y para amar más a Jesucristo. Retomando el tema de las virtudes humanas, decimos que las virtudes teologales que vienen gratis del bautismo, que Dios nos las obsequió, una de ellas es la fe. Y para creer hay que hacer un acto de voluntad, hay que querer creer. Hay un dicho enredoso, a ver si no te enredo más, que dice, no cree el que quiere, ni cree el que no quiere. La primera parte, así se interpreta, no cree el que quiere. Hay veces que uno quiere creer y Dios se hace un poquitín del rogar para probarnos. Ni cree el que no quiere. El que no quiere creer, pues no cree, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por cierto, que la fe te la da Dios si la pides con humildad. Siempre la tendrás. Esa es la virtud teologal de la fe. Otra de las virtudes teologales es esperanza. ¿Te acuerdas? Fe, esperanza y caridad. Y la esperanza nos permite aguardar lo venidero, aguardar lo que va a venir. Imagínate que nuestra vida humana fuera una cadena, donde el primer eslabón de la cadena es una célula en el vientre de nuestras madres, es un embrión, es un cigoto. Somos microscópicos, todos fuimos una célula en el vientre de nuestras madres. Ese fue el primer eslabón de nuestra existencia. Y el último no existe, porque somos eternos. Esa cadena no va a terminar nunca. Y toda la vida son la misma cadena. Esta vida y la otra vida, mangos, nada más hay una cadena. Por allí va a haber un eslabón que sea la muerte, y va a haber antes de la muerte y después de la muerte. Es una transformación de la sí, muerte. Pero sigue siendo la misma cadena. Entonces, este momento, ahorita, este preciso momento es un eslabón de esa cadena. Y porque cuando estaba cantando Alberto, ese eslabón ya se fue, ya terminó. Entonces, con la virtud de la esperanza, soñamos con que va a llegar un eslabón muy deseado. El que está enfermo sueña, tiene esperanzas de aliviarse. Nos escucha mucha gente en los hospitales, y esa gente en los hospitales pues tiene la esperanza de salir del hospital, de sanar, aliviarse, de sanar. Es un porqué en la vida, la esperanza es tener un por qué vivir, un para qué vivir, un por quién vivir, a dónde llegar. Igual, de la misma manera, pues nos escuchan en algunas cárceles. Gracias por escucharnos, cada vez más nos oyen en las cárceles, qué bueno. Y claro, el que está en la cárcel, pues tiene la esperanza de salir y se porta bien para ver si le acortan su condena. Y entonces, todos en la vida tenemos la esperanza de un eslabón que está por venir, y creemos que va a llegar y hacemos lo posible porque llegue. Uno de esos eslabones es ver a Dios. Tenemos la esperanza de contemplar a Dios, de ver a la Virgen María, de conocer a San José y a los santos, de estar en el cielo, donde va a ser una fiesta
bonita, como una boda donde va a haber música y bebidas y guitarras y canciones y amigos y vamos a volver a ver a nuestros padres y vamos a conocer al bisabuelo y vamos a conocer al rey David y hasta al mudo Zacarías lo vamos a conocer en el cielo para darle gracias por sus milagros. Ya desde ahorita empezamos y esa es la esperanza de estar todos, la esperanza de que estamos invitados a la gran fiesta del cielo, vivir con esa esperanza de que ahorita estamos aquí en este eslabón, pero que algún día nuestra cadenita va a llegar a estar en la alegría sin fin y sin límites que esperamos en el cielo. Sí, esa esperanza, bueno, viene hermanada principalmente de la fe. De la fe viene la esperanza en ese cielo prometido, como dice Francisco, la esperanza del enfermo que sana. Si no sana, pues tiene el cielo prometido, algún día estará gozando plenamente de Dios. Entonces esa ilusión, esa esperanza está viva en su corazón, gracias a esa fe, gracias a ese regalo de nuevo, que volvemos a ver tan palpable en nosotros mismos. En la esperanza de estos enfermos, que dice la Iglesia que los enfermos son su gran tesoro, porque los enfermos le ofrecen a Dios sus molestias, sus dolores, su confinamiento, y entonces esos enfermos y esos presos ya no de hospital sino de cárcel tienen un gran valor redentor, porque Cristo también fue nuestro divino preso, y ellos viven con la esperanza de un futuro mejor. Es bonito que la gente viva con esperanza. Qué triste sería la celda, qué triste sería el cuarto de hospital si no tuviéramos la virtud de la esperanza. Por supuesto, los apóstoles que estaban con Cristo en la última cena y les dice que es la última vez que va a estar en medio de ellos, con ellos empezaron a entristecer y fue cuando les dijo: no estén tristes, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, entonces tendremos una mansión a donde llegar si tenemos viva nuestra esperanza también. Y Cristo no decía palabras por decir. Si hay muchas mansiones, hay una mansión para nosotros, para cada uno de nosotros. Usted que me escucha, tiene una mansión en el cielo, ya tiene su casita. Tiene su casita en el cielo con todo lo que a usted le gusta, preparada por Dios para cada uno de nosotros. Sin dolor alguno. Sin dolor, sin penas, totalmente felices, como un jardín precioso, como un lugar lindo, una naturaleza sin contaminación, una convivencia en armonía y en paz. Pues va a ser el cielo. Es tan hermoso el cielo que San Pablo escribía que ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por la imaginación de nadie jamás las cosas tan hermosas que Dios tiene preparadas en el cielo para los que lo aman. Y para una eternidad. Y para siempre, para una felicidad eternidad eterna. Claro. Porque si la felicidad no fuera eterna, pues no sería completa. Si una cosa me gusta mucho, pero se va a terminar, pues tengo la tristeza de que ya falta poquito para que termine. Pero, si es eterna. Si es eterna, si nunca va a terminar, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y una de las semejanzas es que compartimos con Él la eternidad, si somos eternos, nunca se va a acabar eso. Ese es un aliciente para todos los enfermos, para los que están presos, para los que todas las personas que sufren mucho, si nos pusiéramos a reflexionar en esa gran esperanza que tenemos de estar en una eternidad al lado de nuestro Señor, con gozo eterno, pues lo haríamos más fácil en esta tierra. Hay que fomentar la virtud de la esperanza, la tenemos ya, porque es una virtud teologal gratis, la recibimos en el bautismo, pero hay que fomentarla como todas las cosas. Y decía un santo contemporáneo, tú haz todo desinteresadamente, como si no hubiera premio y como si no hubiera castigo. Tú haz las cosas por amor, desinteresadamente, pero no te preocupes si algún día
te pones a pensar en el premio. Vale la pena pensar en el premio. ¿Cómo? Porque somos como niños chiquitos y el niño le dice a su mamá, mamá, me voy a portar bien, pero ¿qué me vas a dar? Así somos nosotros, interesados como un niño chiquito. Señor, sí me voy a portar bien, pero ¿qué me vas a dar? Y Dios nos contesta, no te imaginas, no te la acabas. Ni ojo vio, ni oído oyó las cosas tan fantásticas que te tengo preparadas en el cielo si eres fiel. Y pues esa es la virtud de la esperanza. De la esperanza, y viene la más hermosa después, la tercera virtud teologal, que es la caridad. La más grande de todas las virtudes, la caridad. La más grande porque caridad es lo mismo que amor. En latín caritas. No más que en español caridad también quiere decir limosna y entonces nos hacemos bolas. ¿Y por qué quiere decir limosna? Porque la gente decía, deme una limosna por amor, por caridad. Y entonces ya se empezó a pensar que ya pedir caridad, pues es pedir amor. Pero esa virtud es la más grande por una razón muy sencilla, porque se identifica con Dios. Dios es amor, dice San Juan, y entonces Dios es caridad. La virtud de la caridad es Dios. Y nosotros que estamos hechos a su imagen y semejanza, una de las semejanzas que tenemos con Dios es que tenemos capacidad de caridad, capacidad de amar. El poder de amar lo tenemos los humanos. Por eso el primer mandamiento y el último es ese: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Habla del amor mismo que es Dios. Una vez le preguntaron a Jesús, oiga Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pues el amor, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Al grado de que Jesús dijo, olvídense de los otros 9 mandamientos, el mandamiento primero, con ese basta. En el catolicismo nada más hay un mandamiento, el primer mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, a los dos. Porque San Juan dice, si tú me dices que amas a Dios a quien no ves, y yo veo que no amas a tu prójimo a quien sí ves, pues para mí eres un mentiroso. Entonces, el primer mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Aprovecho, fuera del guión, para decirles que durante unos años la Iglesia sufrió el flagelo de una herejía llamada la teología de la liberación, ¿se acuerdan? Elder Cameron, Brasil y otras personas. Y la teología de la liberación era el primer mandamiento, pero al revés. Amarás al prójimo y después amarás a Dios. Decían ellos, si yo voy a evangelizar a uno que está muerto de hambre y le hablo de Dios, pues no le va a interesar. Déjame darle de comer primero, déjame darle justicia primero, déjame quitarle a su opresor primero. Voltearon el mandamiento y se convirtieron en líderes sindicales y se dejaron picar por el comunismo y se desvirtuó la idea. Una bellísima idea que procedía del amor al prójimo, que debemos de amar al prójimo, pero no más que a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los demás. Ese es Dios, ese es el amor Cristo, de Dios. Solo Cristo y las madres y los padres son los que dan la vida por sus hijos. Y Cristo fue el primero y nos puso ejemplo. Entonces dijimos, hablando de números, que nuestra religión tiene 10 mandamientos. Mentiras, dijo Jesús que nomás uno. Que toda la ley y los profetas se resumen en el primer mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Y luego, después Cristo nos descontroló otra vez con sus números. Nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Yo no estaba allí, pero si hubiera estado, le hubiera dicho, oye Señor, no me hagas bolas. ¿Cómo que un mandamiento nuevo? Ese no es nuevo, porque es igual que el primero. Entonces,
el mandamiento 11 es igual que el 1, y entonces yo creo que Cristo diría, sí, ya sé, le digo nuevo porque está sin estrenar. Por supuesto, no tenían esa doctrina, no conocían la doctrina del amor y del perdón. Cristo nos vino a enseñar esa nueva doctrina, entonces fue nueva para la humanidad cuando Cristo vino, fue la que nos enseñó. Fue una doctrina nueva y fue una doctrina escandalizante, porque Cristo vino a decirnos que había que amar a los enemigos. O sea, pues si amas a tus amigos, si amas a tus padres, si amas a tus hijos, si amas a los que te hacen el bien, pues ¿qué mérito tienes? No, el amor heroico es el que ama hasta a su enemigo, Así es. El que le da de comer al enemigo, el que reza por él, el que le pide a Dios actos de desagravio a favor del enemigo que lo está ofendiendo. Eso sí que es amor de Dios, ¿verdad? La caridad. La caridad es la más grande de las 3 virtudes teologales y de las otras 4 cardinales y de todas las virtudes, es la más grande. Fuimos creados para la caridad. Estamos en este mundo solamente para amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra. Eso es caridad, amar y servir a Dios es caridad. Fuimos creados para cumplir el mandamiento de la caridad. De modo que tú cumple con la caridad y cumples automáticamente con todos los demás de virtudes y con todos los mandamientos y te vas al cielo, porque León Felipe nos decía que al caer de la tarde seremos examinados de amor, caridad. Sinónimo de la caridad, el amor, es el sinónimo de la caridad. Es el sinónimo, Así que al caer de la tarde, cuando estés viejo, cuando ya estés por morir, cuando te presentes al tribunal de Dios, Dios no te va a preguntar cuánto dinero tuviste, cuánta fama lograste, cuántos toros toreaste, cuántas cicatrices llevas en tu cuerpo. Te va a preguntar cuánto amaste. Cuánto amor pusiste en cada hecho de tu vida, en cada momento de tu vida. Porque Dios en una ocasión perdonó a una mujer de mala vida y entonces por allí su anfitrión dijo, este no es profeta, si fuera profeta sabría la clase de mujer que lo está tocando. Así es. Y él le preguntó, 2 hombres le debían, uno mucho y otro poco, y ¿quién crees que les perdona a ambos y quién crees que lo ama más? Pues el que le perdonó mucho, has dicho bien, el que le perdonó mucho, ese lo quiere más. Y entonces a esta mujer le perdoné mucho porque ama mucho, y Dios va a perdonarnos mucho si lo amamos mucho. La caridad es la mayor de las virtudes, al grado de que es eterna. Mira, la fe no es eterna, la esperanza no es eterna, la caridad sí. Porque es amor y el amor te lleva a Dios. Y el amor es eterno, el amor eterno es Dios. Es Dios. La fe no es eterna, porque pues llegando al cielo, ¿cuál fe? Ya tienes evidencia de que estás en el cielo. Ya no vives de fe, ya vives de evidencia. Y la esperanza de llegar a la mansión esa que Dios nos tiene preparadas, pues ¿cuál esperanza? Ya tomaste posesión de tu casa. Entonces desaparece la esperanza, desaparece la fe, pero la caridad no solo no desaparece, sino que crece cada día más y más. Y si quieres conocer una gente feliz, busca una gente que viva la caridad. Por esa razón, Alberto nos hace puras canciones de amor, porque sabe que es lo que siempre nos gusta, que es la caridad. Y vamos a despedir este programa escuchando esos poemas y esas canciones de Alberto Escobar. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias Bárbara, gracias Alberto y todos, cámaras y allá arriba también. Y ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Ayuden a comprar en esa tiendita virtual para que nos ayudemos económicamente. Compren copias de DVDs de los programas que salen al aire para que nos ayuden económicamente. Gracias por sus donativos y le pasamos cámaras y micrófonos a Alberto Escobar. Todavía me asombro al sentir el viento recorrer mi cuerpo.
y entre sus caricias descubrir tu aliento. Todavía me asombro al mirar las flores y entre sus colores rescatar el brillo de tus ojos claros. Todavía me asombro al oír el canto que me traen las aves y entre canto y canto escuchar tu acento. Todavía me asombro al caer la tarde y observar el cielo que con su paleta pinta tu silueta. Todavía me asombro al besar tu piel tan llena de vida y sentir tus manos recorrer mi cuerpo. Todavía me asombro al sentirme vivo y saber que existes para mi fortuna en mi espacio y tiempo. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarman tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.